muchas veces nos dicen que no tienen ni idea qué es la insolvencia. O sea, la gente en sí no sabe que este beneficio lo creó el gobierno precisamente para poder alivianar las deudas, para que la persona pueda descansar y pueda tener una paz, porque si bien es cierto, hay personas que hoy por hoy se han suicidado, ¿sí? A raíz de una deuda. Saludos a la audiencia del país, estamos en una nueva emisión de Protagonistas en Vivo. Hoy hablaremos de la insolvencia en personas naturales, un tema de interés para muchos caleños, para muchos colombianos. Para ello tenemos un invitado muy especial, el doctor Óscar Eduardo Palacios de la firma EP Asesorías Jurídicas. Gracias, Franci, gracias al país por esta invitación tan maravillosa que nos hace, por supuesto, a EP Asesorías Jurídicas. Y bueno, aquí estoy para aclarar todas las dudas que ustedes tengan sobre el proceso de insolvencia a persona natural y pequeño comerciante. Hay muchas, digamos, mucho desconocimiento alrededor de lo que es la insolvencia en personas naturales. A veces se habla mucho de las empresas, pero no tanto del ciudadano del común. Cuéntenos primero, o sea, ¿qué es esa insolvencia? ¿Qué beneficios le da a las personas? Bueno, la insolvencia económica está tipificada directamente en el Código General del Proceso del 2012, aquí en Colombia específicamente, ¿verdad? Tuvo una reforma muy importante el 11 de febrero del año 2025, es decir, del año pasado, donde pudo agregar a más personas, es decir, por ejemplo, a los pequeños comerciantes que estaban, digamos, excluidos o no sabían si era o persona jurídica o persona natural, porque ustedes saben que aquí en Colombia hay muchas personas que ejercemos o que ejercen como el microcomercio, por así decirlo, y esas personas pues no tenían, entre comillas, esos beneficios. Entonces, con esta reforma se amplió el espectro de la insolvencia, donde hoy por hoy muchas personas pueden acceder a ella. Quiero contarte algo, Franci, que me pasa muy común en los medios de comunicación, donde por la gracia de Dios asistimos a contar un poquitico acerca de qué es la insolvencia, y es que muchas veces nos dicen que no tienen ni idea qué es la insolvencia. O sea, la gente en sí no sabe que este beneficio lo creó el gobierno precisamente para poder alivianar las deudas, para que la persona pueda descansar y pueda tener una paz, porque si bien es cierto, hay personas que hoy por hoy se han suicidado, ¿sí? A raíz de una deuda, a raíz de estar en data crédito, a raíz de estar en la central de información financiera, o en su defecto, cuando van los famosos gota a gota a su casa a tocarles y no tienen esa oportunidad de poder pagar a esas personas. Doctor Eduardo, entonces, para ir resumiendo, bueno, se amplió el beneficio de la ley de insolvencia, bueno, pero entonces, ¿cómo o qué condiciones debe tener una persona o ese pequeño empresario o microempresario para acceder a esta norma? Bueno, cuando vamos a definir qué es estar insolvente, estar insolvente es estar en cesación de pagos. Es decir, que una persona, el ejemplo más común es cuando una persona, para poder pagar su crédito de vivienda o para poder pagar la tarjeta de crédito o para poder pagar la cuota del vehículo que tiene ignorado, tiene que utilizar a un préstamo. Ahí ya la persona está insolvente. Las personas no le ponen cuidado a eso, pero eso es realidad. Es decir, que si yo, Óscar Eduardo Palacios, para poder pagar la tarjeta de crédito, para pagar mi cuota del banco, tengo que recurrir a un préstamo para poderlo hacer, ya estoy insolvente. Adicional a eso, la norma ha sido muy específica, dando unas características principales para yo poder gozar de este beneficio. Lo primero, que tengo que tener una cesación de pagos de 3 meses, es decir, 90 días. Eso como primera medida. Y lo segundo más importante es tener 2 deudas o más. ¿Ya? No importa quién sea, con personas naturales, con personas jurídicas, con entidades financieras y demás, o el predial o el Estado, no importa nada de eso, o la DIAN, entran todas las deudas que la persona tenga y que esté en cesación de pago. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y el monto? No hay un monto específico, pero sí le digo, estar en insolvencia o declararse en insolvencia tiene unos costos, ¿cierto? Es decir, que por lo menos nosotros en nuestra oficina le decimos, venga, por lo menos que ese costo tenga por lo menos unos 7 o 10 salarios mínimos que la persona esté debiendo, de ahí en adelante. Por decir algo, llegan personas que pronto están debiendo muy poquito, entonces uno más bien les asesora y les dice, vea, más bien hagamos una cosa, venga, le vamos a ayudar a usted con un acuerdo de pago con la entidad, que usted pueda pagar esto a cuotas y que no tenga necesidad de hacer insolvencia, porque precisamente el monto no es tan grande, ¿ya? Pero si usted me pregunta,
la persona ideal para hacer este proceso sería una persona que tenga el carro pignorado, que haya sacado un crédito con el banco, que ya se esté alcanzando, que tenga embargos, porque recordemos, o mejor, decimos, cuando los clientes o las personas tienen embargos o procesos judiciales o procesos jurídicos, recordemos que la norma nos habla de que los procesos serán suspendidos, o sea que quedan en un stand-by, no van ni para adelante ni para atrás, quedan suspendidos mientras que su situación se aliviana y la persona puede gozar, o mejor, puede empezar a pagar el acuerdo que tenga con el proceso de insolvencia. Sí. Precisamente, entonces, ¿cuál es el primer paso que debe tener una persona que dice, no, yo estoy en este nivel de insolvencia, ¿qué debo hacer? ¿A dónde acudo? ¿Puedo hacer ese proceso solo? ¿Debo acudir a alguien que me asesore? ¿Cuál sería el trámite? Bueno, desde el año pasado que salió esta reforma de la norma 2445, ¿sí? Ahí la persona, dependiendo del monto de las deudas, lo puede hacer solo, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? Hoy por hoy a nuestra oficina están llegando casos de personas, uno, mal asesoradas o que hicieron el proceso solos y como no tienen ese conocimiento, entonces se han ido a liquidación con bienes. ¿Con qué bienes? Casa, carro, moto y demás. Entonces es mucho más dispendioso un proceso cuando llega ya, cuando digamos ya ha sido tocado o que ya ha sido iniciado, porque no podemos obtener una estrategia jurídica clara y contundente y eficaz. Entonces lo más recomendable es que la persona primero consulte a un abogado experto en procesos de insolvencia. Eso es el primer paso. Segundo, defina, de acuerdo al presupuesto que le dé el profesional del litigio, que defina si está interesado en hacerlo. Y lo mejor de todo es que recordemos que una vez salga del proceso de insolvencia, que empiece a pagar, va a pagar de acuerdo a su capacidad de pago. Eso es algo muy importante. Si usted va a una entidad financiera hoy por hoy, usted le van a decir, venga, le vamos a hacer un crédito, el crédito son determinada cantidad de dinero y ese crédito que usted va a hacer, entonces le van a decir a cuántas cuotas debe de pagarlo y cómo debe de pagarlo. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Perfecto. Dentro de un proceso de insolvencia no es así. Dentro de un proceso de insolvencia vas a pagar de acuerdo a tu capacidad de pago. Es decir, que tu capacidad de pago son 3 pesos, pues vamos a negociar con esas entidades financieras de acuerdo a tu presupuesto, que es lo mejor que tiene el proceso de insolvencia. Bueno, le recordamos a la audiencia del país que estamos con el doctor Oscar Eduardo Palacios hablando de la insolvencia en personas naturales. Y también les recordamos que nos sigan por nuestras diferentes redes sociales para que conozcan todos los detalles de de la importancia de este tema. Me hablaba de un periodo de 3 meses, o sea, Correcto. desde cuando se radica la petición, ¿cuáles son los trámites en esos 3 meses, Enrique? Bueno, digámoslo que ingresamos con la primera etapa, que es la radicación del proceso de insolvencia ante un centro de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia y de Derecho. Eso como primera medida. Después de esto va la notificación a los acreedores, después de esto va la audiencia de gradación y calificación y posteriormente la audiencia de votación. Dentro de todas estas etapas van una amarrada de la otra. El proceso después de que se haya cerrado una etapa no lo puedo devolver por ningún motivo. Es decir, que después de la audiencia de gratificación y calificación de los créditos, en la audiencia que sigue, por decir algo, si vamos a votación, entonces yo después que esté en votación no puedo devolverme al principio, por así decirlo, a la audiencia de graduación y calificación o cualquier otra etapa que quiera yo reabrir, por así decirlo. Son 3 meses que se cumplen en estas etapas, las audiencias son cada 10 días hábiles aproximadamente para que el cliente pueda, digamos, acceder a este servicio. No es necesario, si usted está con un personal idóneo, o mejor, con un profesional idóneo, no es necesario de que el cliente o la persona o el deudor insolvente asista a las audiencias. Para eso tiene un representante que es su abogado de confianza. Durante este proceso, esos 3 meses que hemos establecido aquí, ¿se suspenden los embargos? Sí, correcto. Una vez cuando ya la entidad, o mejor, el centro de conciliación notifica al juzgado, que es la entidad que embarga normalmente, estos van a ser suspendidos. Es decir, de que te va a llegar nuevamente el salario completo, porque cuando hay un embargo, pues obviamente, ¿cierto? Le va a llegar el salario completo, el vehículo lo vas a poder sacar de donde lo tengas guardado en caso tal de que lo tengas guardado, de pronto va a parar el proceso de la casa, por decir algo, si está en una audiencia de remate o si está ya para secuestro o decomiso o cualquiera de las anteriores. ¿Una persona que no tiene empleo, un desempleado, puede beneficiarse de esta norma? Claro, esto es para todos los colombianos, lo único que
dice la norma es que no sea una persona jurídica, es decir, que cualquier colombiano, sea que esté empleado o desempleado, puede acceder al proceso de insolvencia. Y ahí en ese caso, por ejemplo, el acuerdo de pagos podría ser más extenso o cómo se hace. Digamos que la insolvencia tiene dos figuras, ¿cierto? Una es el acuerdo de pago y la otra es la liquidación patrimonial, que también se habla mucho de ella. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de un acuerdo de pago para una persona que no tiene bienes y que está desempleada, que de pronto está enferma y que de pronto no puede volver a pagar. Entonces, está un camino alterno que se llama la liquidación patrimonial. No tiene bienes, o sí los tiene, pero desea pagar con lo que tiene lo que debe. Esa también es una opción. Interesante. ¿Todas las deudas pueden incluirse en este proceso? Absolutamente todas entran dentro de un proceso de insolvencia. Por ejemplo, si yo me declaro insolvente en el 2026, ¿me puedo declarar insolvente otros años? No, la norma tiene unos tiempos estipulados para la persona que desea volver a declararse, por así decirlo, en insolvencia. Estamos hablando entre 5 y 10 años. Es decir, más claro, una persona que se declaró en el 2026 no puede volver a acceder, sino hasta dentro de 5 o 10 años, dependiendo de unas estipulaciones que dice la norma. ¿Ese plan de pagos que uno hace allí tiene tiempos o todo depende del caso personal? Sí, los procesos de insolvencia son como las huellas digitales. Se hace un plan para cada tipo de persona o para cada persona. Pero sí, tiene unos tiempos estipulados. Algunas entidades aprueban procesos a 5 años, a 3 años, otros a 10 años, dependiendo pues con la entidad que vamos a negociar y dependiendo del estado en que está el cliente. Ya, importante, dentro de un proceso de insolvencia, el deudor insolvente no va a pagar las deudas todas juntas como lo está haciendo hasta ahora, sino que las va a pagar en un orden que eso es de acuerdo al tipo de deuda que tiene el cliente en ese momento. Es decir, entonces las va a pagar de acuerdo a la clasificación que da la norma 2445. Es decir, primera clase son todo lo que tenga que ver con las deudas del Estado y los trabajadores. O sea que esa es primera clase. Segunda clase son los créditos prendarios, tercera clase son los créditos hipotecarios, cuarta clase son proveedores y quinta clase son libre inversión. Entonces el cliente le pregunta a uno, o sea que yo no pago como venía pagando, que a cada entidad le pagaba. Y dice, no señor, usted va a pagar de acuerdo a esa clasificación de las deudas. Importante esa aclaración, ¿no? Me pasa como las empresas. Claro, es muy parecida a la insolvencia de persona jurídica de acuerdo a la ley 1116, son muy parecidas. ¿Y cómo se decide quién va primero? Eso lo dice la norma 2445, da esa prelación de las clases o esa prelación de los créditos. Entonces, pasa muy frecuente que, por ejemplo, yo, Oscar Eduardo, soy deudor insolvente, me declaro en insolvencia, pero antes de ello yo pagaba todas las deudas. ¿Cómo? Pues al carro pagaba la cuota, la casa, las tarjetas de crédito y el predial y los impuestos del vehículo. Todo me tocaba junto. Ahora en un proceso de insolvencia, en acuerdo ya no es así. En un acuerdo ya le va a tocar a usted primero pagar a la entidad, al Estado. Después de pagar al Estado, empiezo a pagar el vehículo. Y el tiempo que me demore, las demás entidades que tienen que hacer, esperar, correcto. Después, en tercera clase, empiezo a pagar la cuota de mi casa. Y por último, las entidades financieras que son créditos de libre inversión. ¿Uno de estos acreedores se puede negar al acuerdo? Sí, claro. Sí, se puede negar al acuerdo, pero recordemos que el acuerdo pasa con el 51% o mejor con la mayoría. Interesante ese tema. Vamos a hablar ahora de una denuncia que hizo la Asobancaria, que es el gremio que reúne a los bancos, y recientemente hizo una rueda de prensa el gremio y habló de un cartel de la insolvencia, diciendo que había algunas entidades que asesoraban a personas que en realidad no cumplían los requisitos y que estaban pasando este tipo de cosas. ¿Esto es verdad, doctor Eduardo? ¿O qué apreciación tiene usted de esto que dijo Asobancaria recientemente? Bueno, yo me leí la entrevista que hizo Asobancaria, quedé un poco sin sabor, porque de cierta forma la información, aunque es clara qué es lo que está sucediendo con ese cartel de insolvencia, que son aproximadamente 20 personas en Bogotá y que se ponían como acreedores los unos a otros, ¿sí? Nos vincula, los medios de comunicación o las demás entidades vinculan a todos los abogados dentro de ese mismo cartel y eso no es así.
nosotros o conozco muchos abogados que no hacen parte de ese cartel de insolvencia y que se hacen las cosas bien, con los acreedores completamente reales. ¿Cómo me hubiese gustado a mí? Porque nosotros donde vamos a diferentes medios de comunicación a tener estas charlas, muchas personas no conocen del proceso de insolvencia. Entonces, qué bueno que a su bancaria en el momento que salió el proceso de insolvencia también hubiese podido hacer una rueda de prensa y contarle a la gente de los beneficios que tiene el proceso de insolvencia, que tiene beneficios tanto para las entidades financieras para mermar la cantidad de morosos que tiene, la verdad, y también para el deudor, ¿verdad? Entonces, haciendo las cosas bien, se puede gozar de un buen proceso de insolvencia, de acuerdo a la norma. No hay que llegar a los excesos o a rayar la ilegalidad. No es necesario hasta allá. Nosotros en este momento tenemos, gracias a Dios, más de 400 procesos activos que los clientes pueden dar fe de ellos y muchos que hemos logrado sacar adelante, que estaban perdiendo su casa, que tenían su casa para remate, que tenían su carro pignorado y no lo podían sacar. O sea, tenemos testimonios que la gente puede contar cómo les hemos ayudado y que es 100% real y haciendo las cosas bien. O sea que, digamos, es una herramienta que salva a muchas familias. Sí, claro, mire, nosotros atendemos consulta los días martes, jueves y sábado, y en este tiempo es muy normal encontrarnos con clientes en centros comerciales o en la misma oficina que van y nos llevan una manzanita o un banano o una tortica, porque son clientes que estaban a punto de suicidarse, hogares completamente destruidos por un proceso de insolvencia, porque ustedes saben que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es un famoso dicho, ¿verdad? Entonces, clientes que lloran, ya casos realmente que son dolorosos, pero que una vez ya han logrado salir adelante en medio de la crisis y gracias al proceso de insolvencia de persona natural y pequeño comerciante. Usted mencionó ahorita una cifra, no sé si tenga en la mente cifras nacionales de cuánta gente se está acogiendo y sobre todo, digamos, la invitación a muchos que pueden mirar esto como una tabla de salvación. Bueno, las entidades financieras tienen esto como una alerta. Lo que pasa es que hay una entidad en Bogotá que tiene más de 5.300 empleados y es una casa de cobranza. Imagínense, una casa de cobranza con más de 5.300 empleados para poderle cobrar a las entidades. Con ellos nos vemos habitualmente en las audiencias. Entonces, esto es una herramienta muy maravillosa que llegó para quedarse. O sea, el proceso de insolvencia llegó para alivianarle la vida a las personas. Hasta el mes pasado habían 35.000 personas declaradas en procesos de insolvencia, cosa que en el 2024, si mal no recuerdo, habían aproximadamente 6.000 personas. Es decir, que esto va en aumento. ¿Por qué? Porque cada día son más las personas que de acuerdo a sus problemas de salud, problemas financieros, problemas emocionales, deben o han tenido que declararse o se van a declarar en procesos de insolvencia para no perder sus bienes. Usted recuerde cómo le cuesta a una persona adquirir una casa, adquirir un carro, para que de pronto la entidad financiera se lo quite así por así. Listo, si no pago es entendible, ¿cierto? Pero si hay una herramienta que yo pueda gozar, hombre, hagamos uso de ella. Muchas gracias al doctor Oscar Eduardo Palacio de la firma EP Asesorías Jurídicas por esta información tan importante acerca de la insolvencia en personas naturales. Su despedida y su último llamado, digamos, a la ciudadanía aquí en Cali. Bueno, yo le hago un llamado a todas las entidades y a las personas naturales que me están escuchando en ese momentico. Si usted en ese momentico va a declararse en insolvencia, hágalo bien. Busque una entidad o mejor busque un abogado idóneo, experto en el proceso que le pueda ayudar y pueda ayudarlo a salir a usted de la crisis. Las redes sociales hoy en día están minadas de abogados que prometen y prometen y prometen y hoy por hoy nos llegan a nuestras oficinas como EP Asesorías Jurídicas ya en liquidación. Entonces, qué bueno que ustedes puedan acceder a este tipo de procesos, pero que busquen, indaguen, pregunten, ¿ya? Y con mucho gusto, si llega a nosotros como EP Asesorías Jurídicas, podemos ayudarles.